Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Como un golpe de mano que acude a vías de facto, calificó esta noche el presidente del Congreso, Iván Name Vázquez, la propuesta de hacer una Asamblea Nacional Constituyente por medio de cabildos ciudadanos planteada por el presidente Gustavo Petro. Las declaraciones del senador Name las dio en medio del debate que se abrió en la plenaria, en donde la mayoría de partidos rechazó la propuesta del mandatario, que en cambio fue defendida por congresistas del Pacto Histórico, quienes sostienen que es una propuesta democrática, ya que este es uno de los mecanismos consagrados en la Constitución. En el debate, el ministro del Interior dijo que con la constituyente el presidente no busca su reelección. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Hay alerta máxima en las fuerzas militares por posibles ataques de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. En un documento de 19 páginas, el general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, impartió órdenes a generales, almirantes y coroneles del ejército, Fuerza Aérea y Armada ante posibles ataques de 4.000 hombres que conforman esa disidencia. A partir del 20 de marzo a la medianoche se reanudan las operaciones ofensivas en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Ampliación de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El director de la Unidad de Gestión de Riesgos, Carlos Carrillo, encontró 2 nuevos contratos para la compra de carrotanques y de carros de bomberos para La Guajira, con lo cual estarían en riesgo otros 30.000 millones de pesos. Los millonarios contratos son entre el exdirector de esa unidad, Olmedo López, y la cuestionada empresa Impo Americana. Uno de los contratos no fue firmado, sin embargo, el funcionario revisa el archivo de la entidad para evitar irregularidades o el giro de esos recursos. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Israel ataca el mayor hospital de Gaza. Al menos 21 personas perdieron la vida. Naciones Unidas advierte que la hambruna es inminente en la franja de Gaza y la mitad de la población sufre por falta de alimentos. Putin considera la muerte del opositor ruso Alexei Navalny como un acontecimiento triste, pero afirmó que así es la vida. Trump advierte que no puede pagar la fianza de $464 millones por fraude civil en Nueva York. Crisis en Haití. Hallaron al menos 14 cadáveres en una zona residencial de la capital. El ejército de Israel abatió a 21 miembros del grupo terrorista Hamas durante una redada al hospital Al-Shifa en Gaza. El ejército de Israel llevó a cabo una redada en el hospital Al-Shifa, el mayor complejo hospitalario de Gaza, luego de recibir información de inteligencia de que en el centro médico se escondían altos mandos del grupo miliciano. El ejército indicó que al menos 20 hombres armados fueron eliminados durante el ataque y 80 sospechosos de estar implicados en actividades terroristas fueron detenidos. Tens of Hamas terrorists have been detained in the Shifa hospital. I can now confirm that Faik Mabuchach, head of the Operations Directorate of Hamas's internal security, was killed. He coordinated Hamas terrorist activities in the Gaza Strip. Asimismo, las tropas israelíes aseguraron que miembros de Hamas abrieron fuego contra sus fuerzas desde múltiples edificios en el hospital, en el marco de la operación. Además, descubrieron fajos de dinero en sobres dirigidos al grupo miliciano, así como armas y explosivos colocados sobre una mesa en las habitaciones del hospital. Sin embargo, el funcionamiento del centro médico continúa pese a los combates. Adicionalmente, un medio catarí ha denunciado el arresto y la agresión del ejército israelí contra uno de sus periodistas mientras trabajaba en el interior del hospital. El medio ha exigido al gobierno israelí su liberación inmediata y el cese a los ataques contra sus trabajadores. La ONU advierte una hambruna inminente en el norte de la Franja de Gaza, en donde se refugian al menos 300.000 personas.
De acuerdo a un reporte por el Organismo Internacional de Vigilancia de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, respaldado por la ONU, habrá hambruna a partir de este mes y mayo en el norte de la Franja de Gaza, donde 300.000 personas siguen atrapadas por los combates. Además, el número de personas que ya enfrentan hambre catastrófica e inanición ha aumentado a 1,11 millones, aproximadamente la mitad de la población. Aún así, la hambruna se puede evitar si Israel y Hamás acuerdan una tregua inmediata y las organizaciones de ayuda obtuvieran pleno acceso. Palestinians in Gaza are enduring horrifying levels of hunger and suffering. This is the highest number of people facing catastrophic hunger ever recorded by the Integrated Food Security Classification System. Se estima que al menos el 20% de la población sufre una escasez extrema de alimentos, con 1 de cada 3 niños gravemente desnutrido y 2 personas de cada 100.000 que mueren diariamente de hambre o desnutrición y enfermedades. Y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, acusó a Israel de usar el hambre como un arma de guerra en Gaza, en una jornada en la que los ministros de Asuntos Exteriores europeos discutieron nuevas sanciones contra Hamás. El funcionario endureció el tono contra Israel. Afirmó que la política del primer ministro Netanyahu está provocando hambruna en la Franja de Gaza. Con el 87% de los votos, Vladimir Putin ganó las elecciones presidenciales en Rusia. En su discurso de victoria aseguró que había aprobado la liberación de Navalny días antes de su muerte. Durante su discurso, Putin desestimó las protestas de miles de rusos inspiradas en la muerte del líder opositor Alexei Navalny en las urnas. Al pronunciar el nombre de Navalny en público por primera vez en años, el mandatario dijo que había planes para llevar a cabo un canje de prisioneros antes de su muerte. Кстати говоря, вот я вам скажу, это будет так неожиданно. За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали, и не сотрудники администрации, некоторые там люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. A pesar de los estrictos controles, también se registraron decenas de casos de vandalismo durante las elecciones. Algunos intentaron quemar varios puestos de los colegios electorales, mientras que otros vertieron tinta en las urnas, a lo que Putin respondió que las fuerzas del orden se encargarían de ellos. Los abogados del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaron que el líder republicano no puede pagar la fianza de $464 millones por el caso de fraude civil. Según los abogados de Trump, el republicano no puede encontrar una compañía de seguros que garantice su fianza para cubrir la sentencia en su contra en el caso de fraude civil de la fiscal general de Nueva York. Los abogados del actual candidato republicano dijeron que se han acercado a 30 aseguradoras para respaldar el bono, que vence a finales de este mes. Sin embargo, el monto de la sentencia con intereses excede los $464 millones y muy pocas compañías de fianzas cubren este valor. Los juristas del exmandatario han pedido al Tribunal de Apelaciones que retrase la entrega de la fianza hasta que finalice la apelación del caso, argumentando que el valor de las propiedades de Trump supera con creces el fallo. Ahora bien, en medio de un evento de campaña, el expresidente advirtió que si pierde las elecciones de este año, será un baño de sangre para la industria automotriz. Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath. El comentario se produce mientras Trump promete un arancel del 100% sobre los automóviles fabricados fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos, alrededor de 25 millones de personas están bajo alerta de hipotermia desde Texas hasta Carolina del Norte debido a la ola de frío en el país. Gran parte de las alertas de heladas en todo el sureste de Estados Unidos han sido actualizadas para incluir advertencia de congelamiento para más de 25 millones de personas por parte de las oficinas locales del Servicio Meteorológico Nacional, que se extiende desde Texas hasta Carolina del Norte.
Las temperaturas en esta zona estarán por debajo de lo normal para esta época del año, ya que se espera que, por ejemplo, Atlanta y Alabama estén entre los menos 6 grados Celsius y los menos 1 grado Celsius, lo que también representa un riesgo para los cultivos. Esta ola de frío hará que ciudades en el oeste medio, el sur y la costa este perciban temperaturas más típicas de enero y febrero que las que suelen sentirse a mediados de marzo. Las autoridades también han emitido alertas y avisos de heladas en Luisiana, Mississippi, Alabama y Georgia. Brasil registró un nuevo récord de temperatura. Río de Janeiro tuvo una sensación térmica de 62,3 grados Celsius, mientras que Sao Paulo reportó que vive el marzo más caluroso de su historia. Estas ciudades experimentaron un calor intenso propiciado por una ola de calor que, según los expertos, debería acabarse el próximo jueves con la llegada de un frente frío que promete lluvias. Y ante la escasez de alimentos y los cortes de energía, cientos de cubanos salieron a las calles a protestar. Le exigen al gobierno mejores condiciones de vida. Decenas de cubanos en Santiago, la segunda ciudad más importante de la isla, salieron a la calle para manifestar su descontento por la crisis económica agudizada por la falta de alimentos, medicamentos y la del combustible que genera los cortes de electricidad. En medio de las protestas gritaban libertad. A su vez, varios manifestantes fueron detenidos por la autoridad castrista. Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos advirtió que si las autoridades no implementan cambios políticos, económicos y sociales, las manifestaciones terminarán en una tragedia. Asimismo, el organismo exigió al gobierno que respete el derecho a la manifestación y que libere a las personas detenidas. En Mitsubishi Electric, el mantenimiento correctivo y preventivo es calidad y seguridad en movimiento. Visite www.juntosconstruimosmejor.com. En Reino Unido, en medio de escándalos e incertidumbre ante un posible anuncio de la familia real, el príncipe de Gales y su esposa Kate Middleton reaparecieron en familia. Los príncipes de Gales siguen sin pronunciarse de manera directa sobre las polémicas que les rodean desde hace semanas, pero ya han iniciado una campaña con la que pretenden acercarse al público y normalizar la situación. En las últimas horas, medios británicos han hablado de una supuesta aparición de los monarcas de compras. Si bien no existen fotografías de este momento, las principales cabeceras británicas han dado veracidad a estas palabras, y es que nadie duda de la presencia de la también duquesa de Cambridge. De este modo habrían retomado a pasos agigantados su rutina y dejando atrás las semanas en las que han estado de reposo absoluto tras el paso de la monarca por el quirófano. Esto sucede luego de que la familia real británica estuviera preparando un importante anuncio público en los próximos días, aumentando la expectativa mundial tras los últimos acontecimientos que han protagonizado. Una marca automotriz alemana anunció que usará robots humanoides para trabajar en la fabricación de sus vehículos. La multinacional automotriz alemana se sumó a la tendencia de integrar robots humanoides en su línea de producción, tras llegar a un acuerdo con la compañía tecnológica estadounidense Autotronic, con el objetivo de iniciar una etapa de pruebas piloto con Apollo, una máquina capaz de realizar tareas manuales repetitivas y de baja complejidad. El principal objetivo es que estos modelos lleguen para ocupar labores como la inspección de calidad y la entrega de piezas a los trabajadores humanos que se encuentran en líneas de montaje. De momento, ninguna de las empresas ha revelado cifras sobre el acuerdo, ni cuántos robots bípedos se están probando, pero según la empresa fabricadora de estos, se sabe que permitirán a los fabricantes de vehículos comenzar a automatizar las tareas de fabricación sin tener que rediseñar sus instalaciones. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, en el horario habitual de Pregunta Yamit, de nuestro director general Yamid Amat. El debate político se ha centrado a raíz de una propuesta del presidente Gustavo Petro hecha el viernes pasado en Cali, justo donde surgió el estallido social de 2021, sobre convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. En el Senado de la República, a esta hora continúan las intervenciones de los congresistas que se manifiestan, unos a favor
del pacto histórico y otros en contra, en su mayoría, según lo que se ha visto. El primero en hablar contra esa Asamblea Nacional Constituyente esta noche en la plenaria fue el presidente del Congreso de la República, el senador del Partido Alianza Verde, Iván Name Vázquez. El señor presidente de Colombia ayer literalmente habló de un golpe de mano institucional. No se trata de interpretaciones, ni de evocaciones, ni sentimientos, ni interpretaciones doctrinarias. Y no tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del presidente de la República provenga una amenaza a la democracia y al Congreso de la República. ¿Pensó usted que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tiene que hacer y que nosotros no pudiéramos pensar que representamos tan legítimamente como usted la democracia y la sociedad y la nación? Revise sus conceptos, señor presidente. Sabemos que no es abogado, pero usted no puede hacer por la vía de facto una convocatoria y un proselitismo, porque ya arrancó la campaña, como nos lo ha anunciado, para el 2026, y eso es también inconveniente para una democracia, un presidente en campaña. Quiero que esta frase la fijen claramente todos. Las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno. Por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando en la culata militar, esa tradición de esta democracia que representamos se confunde con los honores de quienes tienen las armas de Colombia y están al servicio de la nación y de la democracia. Esas tres partes de la intervención de aproximadamente 10 minutos del presidente del Senado y del Congreso, por ende de la República, Iván Name Vázquez, quien es nuestro invitado esta noche. Señor presidente, muchas gracias por aceptar esta entrevista en Entrevistas de CMI. Gracias, Gerardo. Se oye usted ahí, lo oí como haciendo caras, notó como duro el tono. ¿Qué piensa de oírse frente a lo que usted manifestó en la plenaria del Senado esta noche? Bueno, la consistencia de lo que uno piensa, hace y dice. Yo en esa intervención lo que hice frente al tema fue ratificar mi confianza en la tradición democrática de las Fuerzas Armadas. Y una frase que me parece emblemática de ese profesionalismo y de esa seguridad que le dan al país es que las Fuerzas Armadas no pertenecen a un gobierno, sino a la nación. Y esas Fuerzas Armadas garantizan que funcionen las instituciones y no que por fuera de ella se actúe, porque lo que el presidente anunció de una Asamblea Nacional Constituyente no fue por la vía de lo legal ni de lo constitucional. El presidente anunció un proceso constituyente de facto a través de cabildos, comités y escenarios que no están considerados por la Constitución ni las leyes. Por eso le dije al presidente que presentara la ley al Congreso, que es lo que manda la Constitución Nacional. Señor presidente del Congreso, cuando usted dice que un ruido de sables, a nadie le cabe en la cabeza que Gustavo Petro, que pues para todos no es un secreto, fue un hombre que estuvo en la lucha armada, que lleva más de 30 años, cerca de 35 años en la vida civil y ha dado con creces fundamento de que ha cumplido con la palabra honrada cuando se desmovilizó el M-19, pueda convocar a un golpe de Estado. ¿O es al contrario que usted ve que ante la propuesta del presidente puede surgir un golpe de Estado pero contra él? No, yo le repito, esas son ya interpretaciones que pueden hacer unos u otros. Yo lo que he reafirmado, mi confianza en las instituciones armadas de Colombia, y hay una frase que me parece emblemática para la tranquilidad democrática, y es que las Fuerzas Armadas son de la nación. Ese es un concepto superior de una democracia bicentenaria que es nuestra república
y que no va a ser conmovida por coyunturas, ni por extravíos, ni por toda suerte de aventuras extralegales e inconstitucionales. Cuando usted dice un golpe de facto, porque convoca a cabildos, ¿por qué dice que se aleja el presidente de la vía institucional? Porque la Constitución y las leyes indican que una Asamblea Nacional Constituyente se convoca a través de una ley en el Congreso y tiene todo un desarrollo. Y el presidente no se puede inventar otras vías porque son de facto. Son unas vías que no coinciden con nuestra juridicidad, rompen la legalidad y la constitucionalidad. Eso de que ahora se hable en un galimatías del poder constituyente y el poder constituido no nos viene a impresionar. Eso es un esfuerzo intelectual que no coincide con nuestra realidad jurídica y por eso no es por ahí por donde el presidente puede plantear una reforma al país. El senador Humberto de la Calle en esa misma plenaria de esta noche, cuando usted intervino, manifestó con la autoridad que le da haber sido él el ministro de gobierno cuando sesionó la Asamblea Nacional Constituyente en el gobierno de César Gaviria, que después la Constitución cambió por Ministerio del Interior, decir que el presidente se equivoca cuando apela a eso que usted dice, el constituyente primario, diciendo que el constituyente primario puede sustituir todos los poderes y que eso no es así. ¿Concuerda usted con esa afirmación del ex vicepresidente, exministro y senador hoy, colega suyo Humberto de la Calle? Por supuesto, es que el presidente de la República no puede venir a reinterpretar por la vía de las doctrinas o por la vía académica el concepto de constituyente primario y constituyente secundario como somos nosotros. Es que la Constitución señala una vía, un camino para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y resulta que el presidente se inventó otro, que es el de convocar al constituyente primario que según él está en las plazas donde él avanza y donde él prefiere. Ese es un irrespeto a la institucionalidad y por eso el Congreso tiene que pararse firme y reclamarle al presidente claridad, más bien a él sobre cuál es el camino, qué es lo que plantea y qué quiere decir cuando habla de una Asamblea Nacional Constituyente convocada por las vías de hecho y no por las vías constitucionales. Recordemos, presidente, ¿cuál es el camino de una Asamblea Nacional Constituyente, por favor? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente requiere de una ley que apruebe el Congreso y después de una convocatoria popular sobre ella, para después constituir sus miembros frente a un temario definido. Pues entonces yo le pido al presidente que si tiene la convicción de esas reformas, pues nos presente la ley para que nosotros analicemos la conveniencia y la oportunidad y los contenidos de lo que sería una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se sorprende usted con afirmaciones como la de la senadora María José Pizarro, ex compañera suya en la mesa directiva del Senado como vicepresidenta, en el aspecto de que lo que propone el presidente es democrático porque lo instituye la Constitución de 1991, que es una de las vías para reformarse la Asamblea Nacional Constituyente, que no es antidemocrático tampoco porque no quiere sustituir la Constitución y que tampoco es porque el presidente se quiera quedar en el poder ni reelegirse? Respeto mucho a mi compañera de mesa que ha sido un factor fundamental en la armonía y la calma que reina en el Senado. Pero digamos son interpretaciones y yo comprendo su decidido apoyo al gobierno, pero la Asamblea Nacional Constituyente tiene un camino para ser convocado, ya sea para un tema u otro, este debe quedar consignado en la ley que se presente al Congreso para su consideración. Entonces no se puede legitimar un proceso caprichoso, un proceso alterno, un proceso que se invente cualquiera de los actores de la democracia, porque en ese caso estaríamos ahí sí sustituyendo la Constitución. La Constitución hoy, a diferencia de la Constitución anterior al 91, sí tiene reglado el proceso de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Señor presidente del Congreso, hay quienes dicen que esto es una cortina de humo del gobierno nacional o un globo al aire, porque los tiempos, precisamente por los pasos que usted ha descrito para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y que efectivamente esté sesionando, no van a alcanzar en los 2 años y unos meses que le quedan de gobierno al presidente Gustavo Petro. Bueno, él debió calcular el efecto de esa propuesta que no es precisamente
según le hemos escuchado, el agotamiento de todos esos pasos. Parece que él sustituye al Congreso a través de la propuesta de tramitar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en cabildos, en reuniones, en las plazas. Es que las plazas fueron sustituidas por las instituciones hace muchos años. Las instituciones son las que deciden, después de ser elegidas, después de ser designadas por la nación para que tomen las decisiones. Ahora no puede ser al revés, que sustituya el Congreso por plazas o cabildos, porque ahí no está señalado el camino constitucional y legal. Unos colegas suyos dijeron también en la plenaria del Senado que eso es una presión indebida al Congreso de la República, convocando, dijo David Luna, a un nuevo estallido social, a un estallido social 2.0, para agitar y convulsionar y presionar al Congreso de la República porque no le aprueba las reformas. Pues ese es un método que seguramente algunos que no son capaces de persuadir por la vía de la democracia, por la vía de las instituciones, acuden a las plazas, a las galerías y a la emocionalidad más que a la racionalidad, y eso no le conviene a una democracia. Y le quiero decir algo, esta no es una democracia accidental, pasajera, como en otros pueblos de América. Nuestra democracia es de las más viejas y de las mejores cimentadas, imperfecta, a la que tenemos que hacerle un ajuste en el modelo geopolítico como hemos propuesto, pero no es demoliendo la democracia ni la libertad como nosotros podemos hacerle el mejor servicio a la nación. Es precisamente a través de las instituciones que se toman las decisiones, y esas no pueden ser suplidas por la calle, ni pueden ser suplidas por cabildos, ni pueden ser suplidas por las plazas, sino que tienen que ser tramitadas donde la Constitución lo ha dicho. Señor presidente del Congreso, ¿teme usted que en caso tal de que se pudiese hacer una constituyente sea revocado el Congreso, o que las personas de esos cabildos o posible estallido social de nuevo se tomen el Congreso de la República? Regresamos a Entrevistas CMI. Nuestro invitado hoy, el presidente del Congreso de la República, Iván Name Vázquez. Le preguntaba antes de comerciales, señor presidente, si teme que la constituyente lo que busque es revocatoria del Congreso, o que de pronto esos cabildos de los que habla el presidente de la República, Gustavo Petro, se tomen el Congreso. Vea, los cabildos son una bella expresión de nuestra raza fundacional. Yo he ido a saludar las movilizaciones indígenas, a pedirles que nos cuiden el Capitolio, así lo han hecho, cuando han sido convocadas, de tal manera que yo celebro por el orgullo ancestral que tenemos de nuestras razas fundacionales, la existencia. Hay que fortalecerlos, respaldarlos. Nosotros ciertamente tenemos una deuda con nuestras razas ancestrales, pero no pueden ser utilizados como una amenaza, porque quiero decirles que los cabildos piensan, que los cabildos entienden también cuál es su papel, cuáles son sus aspiraciones. Yo no creo que puedan ser utilizados como escenario electoral. Por eso le he señalado también al presidente la inconveniencia de que esté en campaña, porque eso está prohibido además. Y es inconveniente para la democracia un presidente que va a romper las garantías, la neutralidad y lo que habremos de necesitar para el año 2026, que el presidente decidió adelantar cuando estamos ciertamente en la esperanza de que mejore su gestión de gobierno y no que se ponga a pensar en lo que va a hacer su sucesor en el 2026. ¿Por qué dice usted que el presidente ya está en campaña, presidente Name? Porque él mismo lo anunció, él mismo lo ha dicho varias veces, que hay que arrancar ya el trabajo electoral para podernos quedar en el 2026 como fuerza política. Ha sido reiterado en varios momentos, en varias ocasiones, y a mí me parece absolutamente inconveniente esta posición del jefe del Estado. Pero él también ha dicho que él no quiere quedarse después de 2026, que la Casa de Nariño es fría y que incluso hasta asustan, dijo una vez de forma jocosa. No una vez, varias veces. Parece que le incomoda el Palacio de Nariño, parece que le genera mucho frío. Yo le he dicho a los medios que le regalemos al presidente un calefactor para que se quede más tiempo en la Casa de Nariño. Y claro, él ha dicho que no va a regresar en el 2026 porque no puede, porque está prohibida la reelección, pero está en campaña, por lo que también ha dicho que sus fuerzas políticas deben ser elegidas de nuevo en la conducción del Estado en el año 2026. Volviendo al tema de la constituyente, senador Name, cuando el presidente de la República dice vamos al constituyente primario,
convocamos al pueblo a que se manifieste, ya que en el Congreso no pasan las reformas que reclama el gobierno, el pueblo, que eligió un gobierno para que hiciera ese cambio. El presidente fue elegido con 11,5 millones de votos, el Congreso con cerca de 14 millones de votos. ¿En qué se diferencia el estado de opinión de Álvaro Uribe frente a lo que apela ahora al constituyente primario Gustavo Petro? Bueno, no, yo creo que el tema de la legitimidad no lo da siquiera el caudal electoral, sino el triunfo de una fuerza dentro de una democracia en la que ha concursado. La legitimidad del presidente Petro y la del Congreso es la misma, y por eso tiene que ser respetado mutuamente. Por eso no podemos ser advertidos como una especie de amenaza de que podemos ser revocados por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente. Si usted mira el punto 6, donde por cierto generosamente el presidente albergó una criatura a la que le hemos dado fuerzas, que son las regiones autonómicas, pero ahí mismo parece entenderse que el Congreso no ha cumplido con sus funciones. Habla usted del ordenamiento territorial y del punto 6 que mencionó en una entrevista al diario El Tiempo o del presidente este domingo. Exactamente a eso me refiero. Entonces, si el Congreso no ha cumplido, ahí se supone que debe ser relevado. Pero es que de hecho lo que no puede tener coincidencias con nosotros es que el presidente plantea una vía que no existe y que no tiene legalidad ni respaldo constitucional para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, cualquiera que fuera su temario. ¿Cómo entender que el presidente Gustavo Petro, que pertenece a un grupo que tuvo en Antonio Navarro Wolf el 33% de la representación en la Asamblea Nacional Constituyente y uno de los copresidentes junto a Álvaro Gómez, a nombre del conservatismo, la derecha que llaman en Colombia, Horacio Serpa a nombre del Partido Liberal, y él, como recién desmovilizado del M19 y que llegó ahí a nombre de la Alianza Democrática M19, hoy quiera cambiar la Constitución que él mismo se ha ufanado en escenarios nacionales e internacionales de haber contribuido el presidente Gustavo Petro a hacer? Es que yo considero que esas declaraciones, ese reportaje donde nos notificó a los colombianos tantas cosas, es un desvarío, un extravío. Ha sido un cultor, ha dicho que su fuerza ha sido la que ha configurado la Constitución del 91 y ahora en un galimatías y en un laberinto mental nos dice que es que quiere cambiar la Constitución, pero que al mismo tiempo no la quiere sustituir. Todo cambio es sustitutivo. Hay unas teorías sobre la Corte Constitucional y algunos aspectos fundamentales, pero ciertamente el presidente entra en una gran contradicción y está renunciando a su devoción por la Constitución del 91 por una extraña alumbramiento que tiene ahora para modificarla y para cambiarla. Señor presidente, la senadora Berenice Bedoya leyó hoy en la plenaria del Senado, que usted estaba presidiendo, una constancia a estilo de advertencia de los 8 senadores que suscribieron en la Comisión Séptima la ponencia que hunde la reforma a la salud. Son 9 votos más el de la senadora Elmira Ana Paola Hurtado, pero ella no suscribió la ponencia, donde denuncian presiones, amenazas y hostigamientos. Y del otro lado, también la senadora Marta Peralta, presidenta de esa comisión y quien es del Pacto Histórico, también dice que por defender la reforma ha sido objeto de amenazas, hostigamientos y esto. ¿Por qué ese nivel de debate frente a un tema en el que todos ustedes coinciden que debe reformarse, pero no así? Sí, Gerardo, le he solicitado al director de la Policía Nacional, el general Salamanca, y al director de la ONP, una figura de gobierno bastante controvertida porque no nos aparece con frecuencia para los efectos de seguridad y transporte, que estudiemos la seguridad de los miembros de la Comisión Séptima. Venga de donde viniere, las amenazas tienen que ser enfrentadas, condenadas, y tenemos que darle a nuestros senadores toda la protección, toda la compañía, todo nuestro respaldo para que tomen libremente unos y otros las decisiones sobre la reforma a la salud y la pensional. Ya ellos la decidieron y ya la tenemos en la plenaria. Mañana estaremos estudiándola. Y por cierto, mañana también tenemos moción de censura al ministro de Defensa en la plenaria del Senado. El tema de las reformas, vamos por partes, señor presidente del Senado y del Congreso. La de la salud, en el Congreso, cuando uno habla con ustedes, los congresistas de diferentes partidos, incluidos los del Pacto Histórico, ya la dan por muerta. La pensional, que está en la Comisión Séptima, la de Salud. La pensional
está en la plenaria del Senado y era la que mayor consenso tenía. Ambientes que polarizan, como lo de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente o llamado a cabildos, ¿pueden hundir esas reformas? Pues no ayudan mucho a la armonía y a la comprensión entre las diversas fuerzas del Congreso, porque cuando proviene del presidente una amenaza, porque es eso, una amenaza, acudir a una Asamblea Nacional Constituyente porque no le hemos aprobado sus reformas en la sabiduría de sus contenidos, pues no contribuye mucho a un entendimiento. Yo espero que en la reforma pensional que tenemos en la plenaria podamos buscar aproximaciones, comprensión de la temática, pero no puede ser que el estilo sea la imposición. De tal manera que esperamos que el Congreso, el Senado en este caso, haga toda la revisión de la salud, porque esta apenas está en la Comisión Séptima, y también el estudio, análisis y decida la pensional en la plenaria del Senado, donde la tenemos mañana de nuevo y estaremos sesionando lunes, martes y miércoles. Esta semana y las venideras después de Semana Santa para darle agilidad y trámite al estudio, no solo a las reformas del señor presidente, sino a las propuestas del legislativo. Ahí tenemos una cantidad de proyectos de ley que tramitar, que están muy detenidos por cuenta de estar en las reformas que ha propuesto el gobierno y que no hemos consignado en ningún congelador, ni la hemos archivado, ni la hemos dejado de considerar. Es muy injusto que pueda decirse eso, cuando lo que hemos estado es en su trámite y cumpliendo la responsabilidad de su análisis por parte del Senado. Como presidente del Congreso, ¿cómo calificaría el estado de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo en este momento? Pues este no es un momento muy cordial porque el presidente nos ha amenazado, el presidente nos ha anunciado unas vías de hecho para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, cuando ese como propuesta es un camino que tiene que analizar el Congreso, y entonces yo pienso que se constituye en un inconveniente que el presidente nos anuncie por la vía de medios de comunicación que ha tomado esa decisión y que no nos consulte y no opte por el camino constitucional que exige nuestra normatividad. Señor presidente del Congreso, usted en su intervención de esta noche en la plenaria también habló sobre montajes y dijo un refrito que me sacaron sobre una supuesta vinculación que yo tendría con unos criminales en Barranquilla. Por favor, ¿me puede decir de qué se trata ese refrito y por qué usted cree que eso es un montaje? Vea, a diferencia de los que descalifican al Poder Judicial, yo espero un pronunciamiento pronto de la Corte Suprema de Justicia sobre una denuncia que hizo un criminal hace una década sobre posibles vínculos míos de tipo electoral con bandas. Yo le quiero decir una cosa, y los colombianos lo saben, porque nunca he tenido una sindicación. Curiosamente ahora, desde que soy presidente del Congreso, han armado la algarabía algunos medios cercanos a ciertos intereses, y la Corte, en todo su derecho, ha abierto una indagación preliminar, y yo le pido que prontamente la decida, para poderle decir a este país cuál es la decisión de la Corte. Pero yo le voy a ejemplarizar a usted lo que ha sido mi conducta. Yo he preferido ser un senador estándar, sin grandes votaciones. La última vez fui el último de mi partido en entrar, porque yo he preferido tener problema con los bancos y no con los jueces. Cuando usted dice que un criminal es un señor que pertenece a una banda que se llama Los Rastrojos Costeños, que usted ya nos ha explicado de qué se trata, ¿cómo es esa Alianza Verde que no se ha declarado en oposición, pero más de la mitad está en oposición al gobierno y otros senadores pues están con el gobierno? ¿Cómo conviven ustedes? Bueno, como todos los partidos tenemos tendencias, sectores. Yo le recomendé a mi partido desde el principio que no entrara al gobierno como tal, que fuera un partido independiente. Nuestra opción alternativa está en ser una opción independiente y no un apéndice de un partido o de un gobierno o de un proyecto político. Se iba a hacer un congreso en diciembre y yo propuse que se aplazara para que lo hagamos pronto, en un momento menos propicio que los últimos días de diciembre, para que analicemos las propuestas que tenemos varios sectores, entre otros el nuestro, de que seamos un partido independiente y no un partido de gobierno. El presidente del Congreso, el senador Iván Name. Senador Iván Name, muchas gracias por estar aquí en Entrevista CMI. Gracias, Gerardo.
A ustedes, televidentes, los invitamos a que continúen en la sintonía en Noticentro 1 CMI con las noticias de Colombia y el mundo. Buenas noches. Noticentro 1 CMI. Arremetida en el Congreso contra propuesta de constituyente del presidente Petro. Es un golpe de facto, dice el presidente del Senado. Ministro del Interior responde: el presidente Petro no está buscando la reelección y llama a consensos. Exintegrantes de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, Jaime Castro y Gustavo Zafra, cuestionan propuesta del presidente Petro. Es inconveniente, dicen. Gremios económicos rechazan propuestas sobre constituyente. Afirman que no se necesita para ejecutar las reformas. Exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez y el director de la corporación Excelencia de la Justicia cuestionan la iniciativa. Piden prórroga en el Senado para presentar ponencia alternativa de reforma a la salud. Las EPS advierten que la iniciativa del gobierno pone en riesgo la atención del usuario. Jefe de la delegación del gobierno asegura que se mantendrán diálogos con las disidencias pese a suspensión de cese el fuego. Fuerzas militares se declaran en alerta máxima ante posibles ataques de las disidencias. Informe de inteligencia confirma que las disidencias de Iván Mordisco tienen 4.000 hombres. Advertencia del presidente Petro al Clan del Golfo. ¿Se atreven a negociar? O si no, guerreamos, les dice el mandatario. La Jurisdicción Especial para la Paz anuncia que definirá la libertad de Salvatore Mancuso. Sobre el metro, ni un paso atrás, dice alcalde Galán frente a propuesta del presidente Petro de hacer un trazado mixto. Descubren nuevos contratos irregulares con camiones en La Guajira, entre Unidad de Gestión de Riesgo y la misma empresa de los carrotanques. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias como un golpe de mano que acude a vías de facto, calificó el presidente del Congreso, Iván Name Vázquez, la propuesta de hacer una Asamblea Nacional Constituyente por medio de cabildos ciudadanos, hecha por el presidente Gustavo Petro. El ministro del Interior respondió en la plenaria del Senado que la propuesta no es ninguna amenaza y que el presidente Gustavo Petro no busca la reelección. La plenaria del Senado estaba convocada este lunes para discutir la reforma pensional, pero el tema propuesto por el presidente Gustavo Petro de una Asamblea Nacional Constituyente se tomó el debate. El primero en ripostar fue el presidente del Congreso, Iván Name. El señor presidente de Colombia ayer literalmente habló de un golpe de mano institucional. Y no tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del presidente de la República provenga una amenaza a la democracia y al Congreso de la República. Revise sus conceptos, señor presidente. Sabemos que no es abogado, pero usted no puede hacer por la vía de facto una convocatoria y un proselitismo, porque ya arrancó la campaña, como nos lo ha anunciado, para el 2026, y eso es también inconveniente para una democracia, un presidente en campaña. A él le respondió el ministro del Interior. El presidente no está en el tema de la reelección, entre otras cosas, y digámoslo bien duro, porque ese fue un elemento central frente al cual muchos coincidimos y hablamos cuando decidimos apoyarlo desde una fuerza política diferente al pacto histórico. No, señor. Los que hicimos el debate respetuoso contra la reelección de Uribe no nos prestaremos para hacer un debate a favor de la reelección de nadie. Hubo intervenciones de congresistas a favor y en contra.
lo que se dijo en Cali fue, si el Congreso no funciona, yo cambio las reglas de juego. Yo convoco una constituyente y entonces, si jugando parqués me está yendo mal, yo cambio esto por el juego de damas chinas. Eso viola la esencia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no se compone solo de la agitación callejera. Fue alcalde de Bogotá con la Constitución del 91, porque se reinsertó a la vida civil con la Constitución del 91. Fue esa Constitución que no le sirve a él hoy, la que le permitió estar en este Senado de la República. Cuando hablamos de un proceso constituyente, y lo digo en mayúsculas, proceso constituyente, no es para cambiar la Constitución de 1991 que nosotros, nuestros padres, nuestras madres ayudaron a redactar, hicieron parte. Desde Apartado, el presidente Gustavo Petro manifestó que lo de facto es reunirse con el pueblo. Este ya es un proceso constituyente. Esta reunión ya hace parte del proceso constituyente. Y tenemos que partir entonces de lo que pasó, no para enredarnos ahí en las heridas y en las venganzas, sino para trazar una salida. En la plenaria del Senado continúa una discusión sobre la Asamblea Constituyente. Exintegrantes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 aseguraron que es inconveniente la constituyente que ahora propone el presidente Gustavo Petro. El ex constituyente Jaime Castro asegura que la propuesta del presidente es inviable jurídica y políticamente. Porque no tiene sentido, porque no tiene razón de ser, porque no se justifica. Los problemas de Colombia no están en la falta de reformas constitucionales. Los problemas de Colombia son más de falta de gobierno. Gustavo Zafra, ex constituyente, asegura que no dan los tiempos. Entonces se le puede juntar además con las elecciones presidenciales y de Congreso. Si eso es lo que él está buscando, me parece honestamente inoportuno, inconveniente. Reconocidos juristas cuestionaron la propuesta. Yo creo que ya va siendo la hora en que pensemos, no solamente el presidente Petro, sino en general, pensemos más en gobernar que en legislar y cambiar la Constitución. Pareciera ser que el presidente de la República decidió abandonar el mandato que le otorga la Constitución de manera obligatoria de representar la unidad nacional y la cohesión institucional para vilipendiar a todas las otras ramas del poder público. ¿Sabe cuál fue el partido político que más victorias obtuvo en la Constituyente? El M-19. El presidente Petro dijo que una de las reformas estaría en la búsqueda de verdad, pues aseguró que la JEP se quedó corta. Esas reformas deben atender al marco constitucional primero, pero también a las obligaciones internacionales del Estado colombiano. El Consejo Gremial Nacional, que representa los más destacados gremios económicos de Colombia, se pronunció en contra de la propuesta del presidente Petro. El presidente del Consejo Gremial y de la ANDI, Bruce McMaster, difundió un comunicado en el que el sector privado hace un llamado a fortalecer los mecanismos vigentes hoy en día por el Congreso y el posterior control de la rama judicial, a propósito de la propuesta del presidente Petro de convocar a una constituyente. Otros gremios como FENALCO así reaccionaron. Pareciera tener más una forma de una cortina de humo para distraer un poco todos los señalamientos que ha tenido el presidente en su campaña y ahora en su gobierno. ¿Este tipo de anuncios pueden tener repercusiones en la inversión? La comunidad internacional, que es una comunidad de negocios, de alguna manera no entiende cómo Colombia, un país tan estable democráticamente y teniendo todas las herramientas, trata de llevar un proceso a cabo por un capricho de un presidente que lo que de alguna manera pretende es prolongar su mandato después del 2026. Para realizar la reforma agraria no es necesaria una asamblea constituyente, afirmaron por su parte los gremios del sector rural. El presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, afirmó que el gobierno no necesita convocar a una constituyente para ejecutar la reforma agraria. Y lo que se debe hacer más bien es dar una discusión en el Congreso con todas las garantías, buscando los grandes consensos nacionales que se requieren para que se pueda no solamente cumplir el proceso paz, sino también llegar a la reforma agraria.
El dirigente considera que lo que se necesita es ejecutar programas rurales. Hay que dotar de carreteras terciarias, de seguridad jurídica, de seguridad física al territorio, de salud y educación, y para eso no necesita una constituyente. Otros gremios del campo, como Fede Arroz, le enviaron el siguiente mensaje al gobierno. El gobierno y el presidente debía contar con los gremios del sector agropecuario. Tenemos mucha información, suficiente información. Le hemos ofrecido al gobierno diferentes oportunidades, nuestra colaboración para esto. Un plazo de al menos 2 semanas para presentar ponencia alternativa sobre la reforma a la salud pidió hoy el senador Fabián Díaz. El pedido fue hecho en la plenaria del Senado, en donde los 8 congresistas que firmaron ponencia negativa denunciaron amenazas en su contra. El presidente del Congreso habló con el director de la policía para que les brinde mayor seguridad a sus colegas. El gobierno insiste en buscar acuerdos para salvar la reforma. Y entre tanto, la presidenta de ASEMI lanzó una nueva alerta sobre el proyecto de reforma a la salud y otras propuestas del gobierno para cambiar el sistema. Asegura que se pondría en riesgo la atención a los usuarios. La presidenta de la agremiación de EPS del régimen contributivo afirmó que las propuestas del gobierno sobre el sistema de salud ponen en riesgo la atención de los mismos usuarios. Que si algo tiene este sistema definido hoy, para bien y para mal, es que los usuarios saben ante quién acudir. Y ese tener ante quién acudir supone que al final, sí, todas las tutelas, todas las quejas y reclamos le caen a la EPS hoy. El proyecto de reforma que hoy se plantea y que hoy se discute, en esa difusión y en esa confusión de funciones, puede dejar a los usuarios sueltos. En el mismo foro, el laboratorio de gobierno de la Universidad de La Sabana reveló los resultados de un sondeo realizado a secretarios de salud del país. Según el estudio, la mayoría cree que las autoridades locales no están listas para una reforma y proponen enfocarse en los siguientes temas: recursos, infraestructura, el tema del recurso humano y finalmente la coordinación interinstitucional. En la Comisión Séptima de Senado no ha iniciado el tercer debate del proyecto. El jefe negociador del gobierno con el denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC calificó como graves los ataques cometidos por ese grupo contra la comunidad indígena del CRIC y dijo que pese a la suspensión del cese al fuego bilateral, los diálogos deben continuar. Desde Popayán, Camilo González advirtió que en el Cauca se cometen por lo menos el 75% de los actos de violación del cese del fuego. Después de haber sido promulgado el decreto advirtiendo sobre situaciones graves en el Cauca, se presentan de nuevo hechos en Toribío con disparos contra la población civil, que está en la Guardia Indígena, que está cumpliendo sus funciones de defensa del territorio. La situación en el Cauca es una situación crítica. Más del 75% de las alteraciones al cese al fuego en los acuerdos con el Estado Mayor Central se han registrado en los últimos meses en el departamento del Cauca y en esta zona suroccidental. Pese a la situación, dice que la mesa debe continuar. Se suspendió el cese al fuego en el suroccidente, pero no quiere decir que haya suspendido la mesa, por el contrario, la mesa tiene que funcionar, entre otras razones, para buscar darle solución, superar la grave situación que se ha registrado en el departamento del Cauca y otras alteraciones al cese al fuego. Se busca la posibilidad de una reunión extraordinaria de las dos delegaciones para tratar la situación de violencia en esta región del país. Las fuerzas militares, por su parte, están en máxima alerta ante la finalización del cese al fuego con las disidencias de las FARC de Iván Mordisco. Desde hoy, todas las Fuerzas Armadas entraron en acuartelamiento de primer grado. La vida de nuestros ciudadanos. El mensaje lo envía el general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, a todos los generales subalternos de él que recibieron el llamado que hace referencia a una alerta por posible aumento de violencia al romperse el cese al fuego con las disidencias de las FARC de alias Iván Mordisco en 3 departamentos del país. La suspensión del cese al fuego podría resultar en un posible aumento de violencia en las áreas afectadas. Nariño, Cauca y Valle del Cauca son los 3 departamentos donde hay riesgo. Les pide estar preparados. Debemos estar preparados para enfrentar un escenario de incremento de operaciones militares y enfrentamientos con grupos insurgentes, priorizando la protección de las comunidades y de nuestras tropas. Respecto a las operaciones ofensivas, indica que retoman el 20 de marzo a la medianoche. Consecuencia de ello, se debe reanudar el desarrollo de operaciones militares terrestres, marítimas, fluviales y áreas de carácter ofensivo. Le pide a todas las tropas que estén prevenidas de cualquier ataque por parte del grupo armado.
mantener una actitud de alerta y vigilancia constante en todo momento. A los generales de la Fuerza Aérea, Armada y Ejército les pidió ser cautelosos sin dejarse atacar. La consigna es anticiparnos a cualquier tipo de amenaza y no dejarnos sorprender. Justo en la tarde de hoy, las fuerzas militares tomaron la decisión de enviar a todas las tropas a acuartelamiento de primer grado. Se suspendieron todos los permisos de Semana Santa. El obispo de Tumaco hizo un llamado para que disidencias y gobierno busquen nuevas vías para reactivar el cese el fuego. Advirtió que aumenta el temor en las comunidades de Nariño. La orden presidencial de suspender el cese al fuego con el Estado Mayor Conjunto de las FARC hace que crezca la incertidumbre por lo que pueda suceder en la costa pacífica nariñense. La Iglesia Católica asegura que hay estructuras que no entendieron la importancia de los diálogos de paz y por ello cometieron acciones como lo ocurrido el pasado fin de semana en el Cauca. En estos caminos de paz se presentan estas realidades dolorosísimas como es la muerte de una persona, otras personas heridas, el confinamiento, el miedo. Y obviamente pues lo que no queremos es que pues se vaya multiplicando esa realidad de violencia también. Son cerca de 450.000 habitantes existentes en la costa pacífica nariñense. En los 10 municipios los casos de violencia se presentan a diario, por lo que el temor se incrementa. Y obviamente también ir atemperando este espacio de paz pues va a ayudar también a que incluso entre los distintos actores armados irregulares también hayan esos ceses al fuego, esos multilaterales. Líderes sociales también exigen acciones de paz por parte de grupos armados ilegales. La lideresa indígena Carmelina Yule murió luego del ataque de las disidencias de las FARC en Toribío, Cauca. La comunidad de Toribío, en el Cauca, dicen estar cansados de la violencia que pese a los diálogos de paz entre los grupos armados ilegales y el gobierno nacional sigue en aumento, pues en las últimas horas falleció la líder indígena Carmelina Yule, quien resultó gravemente herida tras un ataque armado por parte de las disidencias de las FARC, cuando junto a la comunidad intentaban recuperar a un joven que había sido secuestrado por este grupo armado al margen de la ley. El cese del fuego pues es una situación que se veía venir. De todas maneras, el gobierno nacional ha tenido las mejores intenciones de llamar al diálogo a un grupo armado, pero es que ese diálogo, además de un grupo armado, también le hace falta que es la sociedad civil. Las acciones de violencia por parte de los grupos armados ilegales han aumentado, afectando el desarrollo comunitario, de manera que según la comunidad, con el cese al fuego, se aumenta el riesgo. El primer comandante del ELN, Antonio García, volvió a decir que hay infiltrados en la estructura del Frente Comuneros del Sur y que el gobierno así lo sabe. También calificó como perfidia las conversaciones que el gobierno planteó como diálogos regionales, que en verdad, dice él, serían una posible desmovilización de esta estructura guerrillera. En su columna Las trampas de la guerra y de la paz, García da nuevos detalles sobre los infiltrados en el Frente Comuneros del Sur. Repetimos que en dicho grupo hay varios agentes de inteligencia militar del Estado infiltrados y que lograron hacerlos pasar como bandos. El principal, llamado Miguel A, realizó operaciones contra estructuras y mandos del ELN en varias regiones del país a finales de 2022. Al quedar en evidencia, no quiso reportarse para una investigación y se refugió en Nariño, donde al poco tiempo buscó protección en los organismos de seguridad del Estado y con ellos activaron un plan B, donde para protegerlo armaron el montaje de un proceso regional de paz presentado a la vez como una división en las filas del ELN. Dice García que el gobierno ha cometido perfidia. Con lo que se viene presentando podemos colegir que la política de paz del gobierno es una trampa más en una estrategia de guerra. Inteligencia militar reveló que las disidencias de Iván Mordisco están conformadas actualmente por 4.000 hombres en armas y tienen presencia en un 62% del país. Las masas populares en su acumulado histórico de luchas. Este es el informe más reciente de inteligencia militar respecto al autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC que hace presencia en el país. El cabecilla principal de esta disidencia FARC es Néstor Gregorio Veras, alias Iván Mordisco. Como segundo cabecilla aparece en la radiografía Alexander Díaz, alias Calarcá. Según el informe, este grupo de disidencias tiene injerencia en 116.644 kilómetros cuadrados del territorio nacional. En total, 20 departamentos copados por las disidencias de Iván Mordisco representa un 62% del país.
También señala el informe que tienen cerca de 4.000 hombres en armas en 147 municipios. Estos son los 5 bloques de las disidencias de Iván Mordisco. Magdalena Medio, Gentil Duarte, cerca de 700 hombres, haciendo presencia en el Cesar, norte de Santander, Boyacá, Antioquia y Bolívar. El segundo bloque, autodenominado como Jorge Briceño, con cerca de 250 hombres, haciendo presencia en el Meta y límites con Cundinamarca, Huila y Caquetá. Tercer bloque, Martín Villa, cerca de 450 hombres, hace presencia en Arauca, Casanare y Guaviare. El cuarto, el bloque suroriental, alrededor de 350 integrantes, hace presencia en Guainía, Putumayo y Bichada. El quinto es el bloque occidental Jacobo Arenas, más de 1.600 integrantes con una presencia amplia en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Tolima y límites entre Risaralda y Quindío. Con una dura advertencia, el presidente Gustavo Petro le abrió la puerta a los diálogos de paz con el Clan del Golfo. El presidente Gustavo Petro se mostró dispuesto a dialogar con el Clan del Golfo. Que tiene el balón en la cancha es el Clan. ¿Se atreve o no se atreve? Si no se atreve, guerreamos, porque la decisión es destruir el Clan. Si se atreven, abrimos las mesas de la negociación. La condición para sentarse a hablar con este grupo ilegal es que renuncien a los negocios ilícitos. El de los migrantes, el de la extorsión, el del traqueteo. Hablamos. Si están dispuestos, hablamos, pero no para vernos cara de bobos. El jefe de Estado aclaró que los diálogos buscan el sometimiento y no serían con el gobierno, sino con la Fiscalía. Yo le he pedido a la nueva Fiscal General de la Nación que hablemos de los nombres son lo de menos, de acogimiento colectivo a la justicia. Las declaraciones del presidente se dieron en apartado durante el primer evento del gobierno con el pueblo que se adelanta en el Caribe a partir de hoy y hasta el próximo viernes. La Jurisdicción Especial para la Paz aseguró hoy que es la única autoridad competente para definir la libertad del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. La JEP modificó la decisión que tomó el pasado noviembre en la que aceptó el sometimiento de Salvatore Mancuso. En esa ocasión lo dejaron con un pie en la Jurisdicción de Justicia y Paz y dispusieron que dichos jueces definieran su libertad. Hoy reversan el asunto. Y es que la sala de definición en este instante del proceso debe resolver sobre su libertad. Supone necesariamente que Justicia y Paz no define la libertad del señor Mancuso Gómez con respecto a la conducta del 89 al 2004, porque es la JEP la que lo hace. La JEP hizo este cambio a solicitud de la defensa de Salvatore Mancuso, que había presentado un recurso de apelación. Esa tesis de la dualidad y de competencias concurrentes de dos jurisdicciones al mismo tiempo no se aceptó. El Metro de Bogotá sigue tal y como está contratado. El alcalde Carlos Fernando Galán le respondió al presidente Gustavo Petro sobre las pretensiones de modificar el trazado del proyecto. Frente al metro, ni un paso atrás. Ahora, recordando la emblemática frase de su padre Luis Carlos Galán, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le respondió al presidente Gustavo Petro sobre la pretensión de modificar el trazado de la primera línea del Metro de Bogotá. Parar el proyecto Metro es parar el progreso de Bogotá, asumir pérdidas millonarias e incumplirles a los bogotanos, porque ya no estamos hablando del sueño de Carlos Sanz de Santamaría. El proyecto Metro de Bogotá no responde, ni puede responder a un sueño mío, ni de ningún exalcalde de Bogotá. Estamos hablando del sueño de una ciudad. El alcalde Galán fue enfático en que el proyecto, que tiene un 31% de avance, sigue tal cual está contratado. No vamos a cambiar certezas por el riesgo de la incertidumbre. Para el alcalde, su elección responde a un pedido claro de los habitantes de Bogotá: la continuidad de la obra más importante de la historia de la ciudad. Fui elegido para continuar y para proteger el metro. Ese es mi compromiso, ese es mi deber. Voy a cumplir ese mandato. Así las cosas, la primera línea de metro de Bogotá será elevada desde el patio Taller de Bosa hasta la 72 con Caracas. La bancada de Bogotá en la Cámara de Representantes le pidió al presidente Gustavo Petro y al alcalde de Bogotá que lleguen a un acuerdo sobre la primera línea del metro. El Pacto Histórico Partido de Gobierno le pide al alcalde Galán analizar la petición del primer mandatario. Bogotá merece el mejor metro y por eso, si hay estudios técnicos
como el que arroja la Sociedad de Ingenieros, le pedimos al alcalde Galán simplemente revisarlo en función de la ciudad. Le sirve a la ciudad del futuro, le sirve a los ciudadanos del futuro, a los vecinos y a todo el sector del centro de la ciudad por donde está planeado hacer un metro elevado. Partidos de centro piden que no se retrase la construcción del metro por peleas políticas. Si ese es el momento político del país para que la principal preocupación del presidente Gustavo Petro sea el metro de Bogotá y no lo que está pasando en todo el país, la crisis, la violencia. La oposición dice que se debe respetar el contrato vigente. El presidente debería entender de una buena vez que, bueno, primero él no fue capaz de sacar el metro tal y como él lo quiere siendo alcalde, y ahora que está avanzando, que por fin los bogotanos estamos viendo una luz de esperanza para haber materializado el sueño de un metro, ahora el presidente está planteando estas posibilidades que pueden descarrilar esta primera línea. La bancada por Bogotá de la Cámara de Representantes mantiene el seguimiento a la construcción del metro. El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, el exgerente de la empresa Metro de Bogotá, Andrés Escobar, y la mayoría de concejales de la ciudad rechazan contundentemente la propuesta del presidente Petro de hacer un metro mixto. Enrique Peñalosa, quien en su alcaldía dejó contratada la primera línea del metro de Bogotá, que hoy tiene un avance del 30,8% en construcción, rechazó la propuesta del presidente Petro de soterrar el tramo oriental sobre la carrera 13. Demoraría mínimo unos 6 a 10 años más. Es bueno recordar que no solo la parte de ingeniería, es los contratos que hay firmados con los chinos, los contratos con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, en fin, generaría unos enredos muy grandes. Dijo que los recursos que anuncia el presidente que otorgaría a la nación para financiar el proyecto deberían ser utilizados en más líneas de metro para la ciudad. Y él habla como si fuera su finca, no, es que yo doy. Bueno, si tiene tanta plata el gobierno nacional y le sobra, entonces pues que hagan otra línea de metro. Por su parte, Andrés Escobar, exgerente de la empresa Metro de Bogotá, aseguró que para soterrar el tramo sobre la 13 se tendría que detener todo el tráfico que pasa por ese corredor, contrario a lo expuesto por el presidente Petro en la locución del domingo. Para hacer un metro en zanja, en trinchera, lo que llaman también en inglés cut and cover o box culvert, hay que suspender el tráfico completamente porque es una zanja hecha debajo de las carreteras. Se hace a cielo abierto, después se construye de nuevo la tapa que son las calles. Además, 30 concejales de Bogotá enviaron una carta al presidente Petro rechazando la propuesta anunciada por el mandatario y expresando su respaldo al alcalde Galán para que siga en defensa del metro que está en construcción. El director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, encontró nuevos contratos celebrados entre el exdirector, entonces director de la entidad, Olmedo López, y la cuestionada empresa Impo Americana para la compra de más carrotanques para La Guajira. 2 contratos más relacionan al exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, Olmedo López, con la empresa Impo Americana. Uno tiene la firma del exfuncionario para la compra de 20 carrotanques de bomberos para La Guajira por más de 31.000 millones de pesos. El otro contrato con la misma empresa no tiene firma. Esta orden de proveeduría, que es la 046 de este año, que se proyecta el 19 de febrero, es decir, en medio del escándalo ya, pensaba comprarle 20 carrotanques más a la empresa Impoamericana Roger. El actual director Carlos Carrillo busca en el archivo de la entidad nuevos documentos que puedan aportar a la investigación. En este momento estoy tratando de determinar si efectivamente la fiduprevisora lo pagó o no. Después, posterior a la orden de proveeduría, hay una cosa que se llama ratificación. Y yo encontré en esa misma carpeta un documento que estaba nombrado con el consecutivo. Ese nombre estaba en un archivo, pero el contenido del archivo es distinto. El contenido del archivo es la ratificación del pago de los primeros carrotanques. Entonces, no sé si la ratificación efectivamente se hizo y estoy tratando de coordinar con la fiduciaria, la previsora, para estar seguros de que esos desembolsos no se hicieron. Se desconoce aún el valor del contrato que quedó por firmar, que tenía intención de adquirir 20 carrotanques más. Levantar el cese al fuego en Antioquia con el ELN y las disidencias fue la petición que le hizo hoy el gobernador Andrés Rendón al presidente Gustavo Petro. Presidente. El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, le pidió al presidente Gustavo Petro levantar el cese al fuego en el departamento. Con el Estado Mayor Central y con el ELN. Lo hemos visto en regiones como la del nordeste de Antioquia, unos posando de insurgentes, otra de contrainsurgentes,
pero todos detrás del botín del narcotráfico y de captura de rentas como la extorsión. El mandatario local insistió en la necesidad de que el gobierno le entregue las vías 4G. Entréguenos esas vías para que estén bajo la tutela de la gobernación de Antioquia, que ya nosotros encontraremos la forma de culminarlas. Sobre el túnel del Toyo, el jefe de Estado dijo que lo va a terminar, pero aclaró que las prioridades del gobierno son otras. Ya haciendo las cuentas matemáticas uno podría decir, ¿cuánto vale el túnel del Toyo? 5 billones. ¿Cuánto vale entonces el agua potable en el Urabá? 1 billón. ¿Qué priorizamos? Los mandatarios se encontraron en el Urabá antioqueño, en la tercera edición del Gobierno con el Pueblo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la persecución que sufrieron los integrantes del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. La Corte condenó al Estado por los hostigamientos y el espionaje que sufrió el colectivo de abogados José Alvear desde 1990 por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Sus abogados fueron perfilados. La Corte declaró que el Estado es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal en relación con las violaciones a derechos humanos como consecuencia de las labores de inteligencia consistente en las actividades de vigilancia y seguimiento. El colectivo ha representado casos contra la fuerza pública y las aspersiones con glifosato, ha apoderado a dirigentes de izquierda y ha liderado causas en defensa de los derechos humanos. Se dispuso que el Estado procederá a la designación oficial para la conmemoración del Día de las Personas Defensoras de Derechos Humanos. La Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, por el término de 10 años. La Procuraduría la encontró responsable de irregularidades en una licitación por 20.000 millones de pesos para la implementación de tecnologías en los colegios guajiros. Se estableció que se limitó la participación de oferentes. El Clan del Golfo habría ordenado la instalación de propaganda de ese grupo narcotraficante en Bogotá. 4 jóvenes fueron capturados en flagrancia. Las autoridades están en máxima alerta por la fijación de grafitis, pendones y afiches alusivos al Clan del Golfo en 9 localidades de Bogotá. En videos quedaron registrados algunos sujetos instalando toda esta publicidad en 9 localidades de la capital. Justo en las últimas horas, en una operación realizada por la Policía Metropolitana de Bogotá en el barrio Los Alcáceres de la localidad de Barrios Unidos, las autoridades capturaron a 4 sujetos que estaban distribuyendo panfletos en varios establecimientos comerciales. Los carteles exhiben un mensaje explícito con el título de Frente Capital Presente. Asegura que pertenece al Clan del Golfo y que no participan en extorsiones y que según ellos no apoyan la delincuencia común. Cansados por la falta de contundencia por parte de las autoridades, comerciantes del norte de Bogotá protestaron por el abrupto incremento de la extorsión en los últimos días. Tomé la decisión de pagar porque la vida la sentía que la tenía en un hilo. ¿Cuánto pagó? 5.100.000. Realmente me amenazaron demasiado fuerte. Cobros desde los 5 hasta los 10 millones de pesos bajo fuertes amenazas directamente a la vida de sus familiares tienen sin tranquilidad a cientos de comerciantes del barrio Prado Veraniego en el norte de Bogotá. Las amenazas son que si no pagas, se llegarán al sitio de trabajo de uno y cerrarán el local y acabarán con todo lo que se encuentren en el local. Por mensajes de texto son contactados los comerciantes y muchos de ellos prefieren pagar los altos montos de dinero con el fin de que las amenazas no se hagan realidad. La sensación que tenemos en este momento es de incertidumbre, de mucha angustia. Creemos que ya se nos van a acabar nuestros negocios, que nos vamos a quedar sin trabajo. Cansados y en búsqueda de una solución, acuden urgentemente a las autoridades esperando que la tranquilidad vuelva a sus comercios. La ONU advierte hambruna inminente en Gaza. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló de Alexei Navalny. En Estados Unidos, 25 millones de personas se encuentran bajo alerta de hipotermia. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI.
La ONU advirtió sobre el riesgo de hambruna inminente en la franja de Gaza en el norte del enclave, en donde hay 300.000 civiles estancados por la guerra, por lo que la Organización de las Naciones Unidas ha pedido a Israel el cese a la ofensiva. Vladimir Putin aseguró un quinto mandato como líder del Kremlin ante una oposición inexistente y un nivel de popularidad histórico. Durante su discurso, desestimó las protestas de miles de rusos inspiradas en la muerte del líder opositor Alexei Navalny, afirmando que había planes para llevar a cabo un canje de prisioneros antes de su muerte. Además, consideró su fallecimiento como un acontecimiento triste, pero afirmó que así es la vida. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos ha emitido alerta de congelamiento para más de 25 millones de personas ante las temperaturas gélidas que se extienden desde Texas hasta Carolina del Norte. Se espera que el frío en Atlanta y en Alabama tengan temperaturas entre los -6 y -1 grados Celsius. La economía creció 1,6% en enero de 2024, según el DANE. El más reciente informe del DANE presenta que el indicador de seguimiento a la economía creció 1,6% en enero de 2024, comparado con el mismo periodo de 2023. Pese al crecimiento, las actividades secundarias, es decir, manufacturas y construcción, no se recuperaron en los últimos 11 meses. El primer mes de este año registraron una caída del 5%, mientras que la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca tuvieron un repunte del 10,26%, siendo estas actividades las que jalonaron la economía en enero. Las actividades terciarias también crecieron 1,03%. Sin embargo, dentro de esa categoría, el comercio cayó 1,3%, información y comunicaciones 1,6% y actividades profesionales 0,1%. XM, el operador del mercado energético, reportó disminución del nivel de los embalses que ya se ubican en el 36%. En el último mes, el nivel de los embalses para la generación de energía ha caído significativamente al pasar de 56,4% a 36,3% debido a la sequía que viene afectando varias regiones del país. La zona Caribe se ubica en 54%, Oriente en 17% y Centro en 45%. Antioquia y Valle se ubican en 37 y 36% respectivamente. La tendencia obligó a subir la participación de las térmicas de 35 a 45%. Hay más o menos una capacidad de unos 700 megas allí que todavía podrían dar una mano y aportar esa energía firme en caso de que esto se alargue pues la llegada de las lluvias en el mes de abril. De acuerdo con XM, operador del mercado, el nivel promedio de riesgo se ubica en 27,7%. Relativamente tranquilos operando un sistema hasta niveles del 26-27%, que por debajo de eso pues sí ya se sentiría un poco incómodo y sería complicado esa situación. Se espera una mejora en los aportes hídricos a partir de abril. Agentes del mercado financiero proyectan una reducción de tasas de interés de 50 puntos básicos en la próxima reunión del Banco de la República. La última encuesta de expectativas del Banco de la República muestra que los agentes del mercado financiero esperan una disminución de las tasas de interés de 50 puntos básicos. De esta manera, la tasa de intervención en la próxima junta directiva pasaría de 12,75% a 12,25%. Consideran que el banco emisor seguirá siendo cauteloso, ya que se mantienen riesgos sobre la inflación. Recortes adicionales serían peligrosos en la medida que el año pasado, para esta misma época, países como Chile o Brasil se alentaban a hacer unas reducciones más agresivas de 100 puntos básicos y eso les terminó generando una devaluación, ¿no? Las noticias favorables para la inflación están en la disminución en el precio del dólar, que favorecen el alivio de los importadores, sobre todo para la industria de alimentos y los bienes y servicios. Una tasa de cambio estable le permitirá al bolsillo de los colombianos tener acceso a los bienes de la canasta familiar. El gobierno reitera el llamado a la junta directiva de recortes agresivos para cerrar el año sobre el 8%. Arranca la oferta pública de adquisición sobre acciones de Nutresa en la Bolsa de Valores. Este lunes inició la oferta pública de adquisición sobre las acciones de Nutresa, operación que busca el grupo Gilinski para hacerse al 100% de la totalidad de las acciones de la empresa de alimentos. De acuerdo con el reporte de la Bolsa de Valores de Colombia, la OPA, que se extenderá hasta el 3 de abril, inició con aceptaciones por 39.105 acciones, que representa el 0,04% del total.
El precio ofrecido es de $12 por acción. Lo consideramos razonable, lo consideramos una oportunidad para ellos y para los que van a vender. Hoy los Gilinski tienen el 76,9% y buscan el 23,1% hoy en manos de los accionistas minoritarios. Es una de las operaciones más importantes que hemos tenido en los últimos tiempos en el sector de alimentos específicamente, que es por demás uno de los sectores con mayor tendencia a demanda en el mundo. Cabe recordar que la OPA es resultado del acuerdo entre los Gilinski y el grupo empresarial antioqueño. Las importaciones cayeron 10,3% en enero respecto a enero de 2023. En enero de 2024, las importaciones registraron una nueva caída del 10,3%. El comportamiento de los sectores fue así: combustibles y productos de las industrias extractivas menos 48,3%, agropecuarios, alimentos y bebidas menos 16,4%. Las manufacturas fueron el único sector que registró un aumento del 0,5%. A través de un video, el presidente de Analdec se pronunció sobre la nueva cifra negativa. Ello debido básicamente a combustibles, sector minero energético, y a la importación de gasolina que realiza el país. ¿A qué se debe esto? A la menor actividad de la economía. La compra externa en el primer mes sumó $4.959 millones. La anunciada reforma al estatuto aduanero motivó una nueva controversia entre el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, y gremios del comercio exterior. En un mensaje en redes sociales, el director de la DIAN afirmó que el estatuto aduanero está hecho a la medida de los contrabandistas, por lo que el gobierno alista una reforma a esta normatividad. Gremios del comercio exterior advierten que los cambios propuestos podrían generar caos en puertos y aeropuertos. Va a tener una falta de competitividad en la logística del país, va a aumentar los costos de la exportación e importación y al mismo tiempo va a limitar los procesos de transformación productiva eficiente de Colombia. ¿Qué se necesita para atacar el contrabando? A través de acciones que permitan competitividad, productividad, eficiencia en los procesos de la aduana para detectar el contrabando, perfilamiento de riesgo, entre múltiples otras acciones que hemos propuesto de diferentes puntos de vista de múltiples gremios para trabajar mancomunadamente con el gobierno. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,72% a 1.307 puntos. La acción preferencial del Banco da Vivienda fue la que más subió, con una valorización de 7,33% a 20.500 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó, con una pérdida de 4,98% a 2.100 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la preferencial Bancolombia, al movilizar más de 23.000 millones de pesos, con una variación positiva de 3,12% a 32.380 pesos. Hoy la DIAN reportó que 85.000 contribuyentes morosos le deben 2,1 billones de pesos. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.880 pesos con 59 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.800 pesos y la venden en 3.850 pesos. Un euro cuesta 4.232 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.81. El azúcar se transó en 22,17 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82.21. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $86.88. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.100 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CM.